Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo Buenos están? días. ¿Qué cuentan? Solo niñas. No hay niños. Hay uno solo, pero hay. Ya viene. Por ahí. Ah. Sí, ya llegó por aquí. Giancarlo, muy buenos días. Llegó el consentido. Yo, profe, buenos días. ¿Cómo vamos? Estaba yo diciendo que solo habían niñas matriculadas este año. No, no, hay un niño. O hay un consentido, dicen las mamás cuando hay un Sí, solo sí. varón en la casa. Ay, no. Bueno, cuenten qué hicieron estas vacaciones, pero queremos verle, encienda la cámara. Trabajar ¿Y en qué trabajó? ahí en el supermercado. ¿Y en el supermercado qué hace? ¿Qué hacía? Pues ahí llevar mercancía de la bodega y al negocio y eso. Ya es el surtir. Mm, Y llevar domicilio. ¿Y Alexa qué hizo? ¿Qué ha hecho Yo estas vi la vacaciones? vida buena, me la pasé solo durmiendo y comiendo. Ah, Ya no haciendo nada y por ahí yendo a la finca que ya estamos viviendo más allá y vamos los fines de semana, así que super paz, tranquilidad. ok. Y casi adoptó un Michi, pero el Michi se fue y no quiso ser adoptado. Había convencido a mis papás y todo. ¿O será que le dieron mala vida y dijo aquí no? No, le compramos hasta comida especialmente para él, todo y gourmet. No, hombre, Pudo no, ser eso lo que lo Después no volvió. hizo huir. no, es que un perro también venía dando vueltas ahí en la finca, entonces yo creo que el olor del perro como que le echó. Qué lástima. Puede ser. Porque normalmente los gatos son muy amigables. Les dan comida y de ahí no se van. Bien. Y La amor de mi Brenda, vida se fue y me dejó. ¿qué nos cuenta? ¿Qué hizo en estas vacaciones? Pues yo, pues como vino la familia, pues ahí estar y salíamos al río, a las cascadas, a bañarnos, como una semana entera bañándonos, ya nos íbamos a convertir en sirenas. Ah, qué bueno. A ver, Gaby, ¿qué nos cuenta? Yo no hice nada productivo de estar en la casa y ya, y salir por ahí y callejear. Ok. Valerie, Hola, profe. hola, ¿qué más? ¿Cómo has estado? Bien, nada. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué hiciste en las Nada, vacaciones? no he hecho nada. No leyó ni un libro, ¿usted que le gusta leer? No, creo que sí, no. No hice nada. Oh. Emily Arias. Hola, profe. Hola, ¿qué más? ¿Cómo has estado? Ahí, ¿Cómo bien, pasaron tus vacaciones? trabajando. ¿Trabajando? ¿Qué trabajabas? Fue en el local, ayudando a mis papás. Ok. ¿Conocen una Sandra Rivera? De Sí, es la Marley. mamá de Marley. Una Sandra Rivera, una Sofía Imbachi. Profe, la Alessandra Rivera soy yo. Sofía es nueva. Ok, una Marley Jerez. Solo una favorita. Pero no está como Sandra Rivera, entonces ¿por qué va como...?
Profe, porque es que uno lo estoy utilizando para poder que ustedes me vean y el otro pues para yo poder hablar y escucharlo. Ok. Entonces tenemos, bueno, estamos en la interacción, contando qué hicimos en las vacaciones. Algunos ya nos contaron que viajaron, que estuvieron trabajando en el trabajo, en el supermercado, en el local. Y otros nos dijeron que se bañaron mucho para deshacerse del 2020, de las malas energías, a ver si el 2021 les coge mejor. Otros nos contaron que no estuvieron haciendo mayor cosa, nada productivo, que quizás la pasaron en la casa, contando las varas del techo, rascándose el ombligo, bueno, cosas semejantes. Así que queremos saber qué nos cuenta Marlene. Uy, profe, no, pues yo no hice nada, extrañar las clases y rogar para que no empezaran otra vez. Mentira. Para que no empezaran, y si las extrañaba, entonces para qué rogaba que no empezaran. Es Como un odio y amor al colegio. eso cosa, ve, Brenda, ¿me entiende? ¿Y usted Bueno, qué hizo, profesor? Cuéntenos. Oiga, nos sí, falta ¿Cuán todavía. productivas fueron sus vacaciones? Mis vacaciones fueron productivas, ciertamente. Ya hemos ideado algunos elementos que vamos a estar implementando este año en colegio. Estuvimos en la huerta esa que ustedes olvidaron y dejaron atrás porque no les gustaba ir por allí. Ahí estuvimos trabajando unas horas, algunas veces vinimos ahí, está bonita, ya hay unos frijoles, hay unos pepinos, unos tomates, unos pimentones. Así que cuando pueden venir a echarse un pasito, y de paso nos traen semillitas de cilantro, de lechuguita, de cositas que podamos sembrar allí. hágale, profe. Está hablando con el Bien. grado Fue porque se fue la profe Dania, ya nos tenía firmes trabajando en esa huerta, éramos los que más Oiga, dábamos sí. en esa huerta. A mí me metieron en un hueco. Eso, búrlense, para eso. Bueno, queremos saludar a nuestra nueva integrante de la clase. Anda, Timmy, nos ha mostrado la cara. Sofía, Hola, ¿cómo están? Bienvenida a la clase Hola. grado 10º. No sé si antes ya 11, profesor. compañeros, nuevos compañeros, pero personalmente seré su docente del área de filosofía y del área de sociales, así que nos estaremos viendo en esas dos clases. Así que ya le damos pues la bienvenida a los espacios académicos. Del otro lado también soy el coordinador académico en la institución, así que mediaremos en algunos de los procesos que ustedes puedan requerir, y en algunas actuaré en su contra, es decir, le voy a decir al docente: exíjale, rájelo, acábelo, pídale más porque puede dar más. Y del otro lado, cuando usted presente la queja, entonces actuaré como abogado para ver qué fue lo que pudo pasar. Así que es un trabajo que resulta a veces incómodo, pero hay que hacerlo. Y que cuando usted lo ve desde su perspectiva puede decir: ese coordinador no me ayuda, no dice nada, no sé qué, solo me acusa, solo piden y 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 piden. Pero no se da cuenta que por el otro lado también el colegio le otorga a ustedes posibilidades, y esas posibilidades se originan justamente en la coordinación. Entonces, en el programa de apertura les explicábamos algunos de esos aspectos novedosos que se incluyen en la parte de los procesos y que serán ahora ley de media y de Persia. Uy, profe, ¿sabe qué sí me pareció novedoso? Que ahora nos toca pagar si perdemos una materia para fin de año. O sea, Para fin de año. no la pierda. Uy, no, 50.000, profesor. Con Toca pagar materias si perdemos, ¿qué? ¿Estilo universitario? Tipo universitario. Materias de líneas. A estudiar, a poner. Imagínense las que pierden las 7 materias ahí.
que si El colegio. nosotros hacemos nuestra parte, No, pero es para recuperarlas, que usted quiere recuperar, usted paga, ¿sí? sí, pero escuche, si usted hace su parte, pues se supone que eso no le va a afectar, aunque sea ley de Media y Persia. Pero si usted es como, a ver, ¿quién de sus antiguos compañeros? A ver, Ricardo. por ejemplo. Con Entonces, Ricardo el colegio se hubiera vuelto rico. pero si hoy Ricardo estuviera aquí, pues Ricardo se pellizcaría porque él le gusta el dinero, pero tenerlo en el bolsillo y no gastarlo. Entonces, Sí, por eso. algo haría para no gastar los 50,000 a la final. Entonces, esperamos que esto también incentive a quienes poco les gusta estudiar a que estudien. Cuando se exige más, el nivel tiende a mejorar. Denme un minuto que tengo una consulta aquí en otro aspecto. Ay, profe, ¿cómo vamos a hacer este año? ¿Copiar todas las diapositivas o un resumen breve? ¿O no nos va a dejar copiar? O cómo va a ser. Recuerde, la administración del conocimiento, mientras estemos en esta metodología, usted la hace. A usted tomar notas siempre será beneficioso porque involucra más procesos del aprendizaje, que usted las puede tomar en el momento de acuerdo a sus capacidades. Cuando estemos aquí en la clase las puede tomar. Habrá quien diga, no, yo escucho la clase y después más bien en otro momento reviso la presentación, igual se les deja ir y tomo mis notas, las reorganizo a mi manera. Eso es libertad. No habrá presión en ello. ¿Cuándo llegará la presión? Cuando lleguen los momentos de entregas de evaluación, porque evidentemente haremos énfasis en esos conocimientos que se impartieron y de los cuales de usted se demandará conocimiento. Las actividades van a estar estrechamente correlacionadas. Bueno, ustedes ya, los antiguos ya saben cómo es el tejemaneje. Nuestra nueva compañera, entonces sepa y entienda que las actividades van a ser una extensión de lo que hemos estado trabajando, una profundización, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, recordarles, así a grandes rasgos, ustedes hoy ingresaron a esta, están inscritos, o ingresaron por aquí, pincharon o cliquearon este link para llegar a la clase en que estamos. Ahí lo van a encontrar cada vez. Recordarles que en el tablero o panel de tareas de trabajo en clase encontraremos toda la temática y aquí ya tenemos listados los 4 temas que vamos a estar trabajando este primer periodo. Entonces trabajaremos la filosofía, nacimiento, sentido y finalidad. Vamos a estar abordando este tema. Luego abordaremos la cosmología como inicio de la filosofía. Abordaremos concepciones del hombre en la existencia. Y el cuarto tema entonces será la cultura. A usted allí en su panel de trabajo solo le está apareciendo, bueno, le aparecerá el primero cuando esta se active, no sé qué le habrá pasado. Vamos a recargarla a ver. Sí. Ya lo hizo. Por lo menos a mí ya me sale. Ok, pero a mí no me está activando aquí todavía porque lo tenía abierto desde antes. Voy a recargar. Entonces ya le aparece el primer tema allí porque es donde ya le generé un contenido y los otros temas todavía no le están apareciendo listados allí porque no tenemos temática asignada. Pero una vez les vayamos colocando, van a ir apareciéndole a usted allí. Entonces hoy se los estoy enunciando para que usted sepa de qué va a tratar la clase. Y obviamente, pues no olvidaremos el tema de Sofía, que continuaremos la lectura de este interesante libro, de esta interesante obra literaria que nos acerca al mundo de la filosofía a través de las experiencias
de una niña llamada Sofía o de una hipotética Hilden que están allí? ¿Cuál es Profe, la que es real, Hilden o Sofía? Bueno, eso depende de la perspectiva. Dime. profe, una pregunta fuera del tema. En el horario hay una materia que sale, bueno, no sé si es una materia E-G, ¿eso qué significa? ¿Qué es? Estadística y geometría. Muy bien, señor Giancarlos. Estás enchufado. Ah, ok, gracias. Uy, ya, no amanece con las pilas puestas. El profesor le dijo en el grupo, él simplemente leyó el mensaje. Sí, A que ustedes ver. están dormidas. Sí. Por eso dije que estaba enchufado. Bien, entonces, vamos a abordar hoy el origen de la filosofía occidental, donde la filosofía es muy abarcante. Todas las culturas han tenido una línea de desarrollo filosófico, y cuando hablamos de filosofía occidental, básicamente estamos hablando de la filosofía europea y que también se trasladó pues a América. Eso es lo que se conoce como Occidente. Entonces, ¿dónde se originó esta filosofía? Es básicamente nuestro contexto hoy. En otras palabras, estaremos abordando lo que tiene que ver con el nacimiento de la filosofía. Nos quedaría lo de sentido y finalidad para otra clase. Entonces vamos a ir a la presentación. Ay. Segundo. ¿Listo? ¿Tienen en pantalla? Sí, señor. Ok. Entonces, el origen de la filosofía occidental. Bueno, aquí queremos hacer un pare, un alto. Este loguito que ven acá, I will go, va a ser nuestro nuevo lema durante este año. Y quizás lleve algún complemento. No nos han dicho cuál sería el complemento en término educativo, pero ustedes recuerdan que el año pasado era yo seré como Jesús, seré un estudiante, yo quiero servir. Entonces esa es la intención Yo quiero servir como Jesús era. de este. Entonces yo iré, tal vez como fue Jesús, yo iré a estudiar, yo iré a ser el mejor, yo iré a sacarme un buen IFES, yo iré. Recuerde, no presión, Brenda, no presión. Bueno, entonces el mundo griego. ¿Dónde nació la filosofía? La pregunta que tenemos. Normalmente, cuando hablamos de la filosofía clásica y de sus orígenes, generalmente pensamos en esta ciudad, Atenas. Es lo que viene a la mente de muchos. Pero debemos entender que la filosofía no nació en Atenas. Atenas, la ciudad, solo tuvo las condiciones adecuadas para sobresalir, para ser destacada. Se convirtió en la ciudad de la cuna de la civilización. Pero no es porque todos los elementos de la filosofía hubiesen iniciado ahí, sino porque en un momento dado de la historia se tuvo el centro de concentración allí. Es como hoy. Hay muchas universidades en el territorio nacional, en Colombia. Pero hay ciudades especiales donde las encontramos más, están concentradas allí. Entonces, digamos que
tú quieres ir a una buena universidad, a una de esas que dan prestigio, que son de renombre, ¿a dónde irías? La Nacional o la Antioquia, A ¿no? la nacional. Exactamente, entonces tendrías que ir a Bogotá o a Medellín. Porque, bueno, la Nacional tiene una sede aquí en Arauca. Sí, se puede entrar por Peama. Y usted puede iniciar ahí, pero finalmente se va a trasladar al centro, es decir, a la sede central. ¿Por qué? Porque allí está. Eso ocurría básicamente con Atenas. Fue una ciudad importante que concentró los saberes y entonces eso obligó a que muchos tuvieran que mudarse allí. Normalmente quienes viven en la zona de Arauca y terminan su bachillerato, ¿a qué universidad van? A una buena. Gracias. Normalmente escuchamos que la mayoría dicen que están en la Universidad de Pamplona, es decir, que van a Pamplona, porque allí hay una universidad que les brinda educación, acceso a la educación superior, pero que les deja cerca del entorno familiar. No tienen que desplazarse demasiado lejos. Pero hay quienes tienen mayores posibilidades y pueden salir de Colombia. Entonces van a una mejor universidad, a una de las de la élite. ¿Qué universidad dirías? Loma Linda o la de Plata. Bueno, eso dentro del contexto La de Plata. adventista, pero hablando en el contexto generalizado, Superior, está Harvard y Oxford, por eso está entonces demasiado estaría superior. Harvard, estaría Oxford, Mucho estaría dinero. el MIT, estaría Yale. Son universidades que han concentrado el saber en los últimos años y que muchas personalidades que hoy son parte de la vida política, del comercio, de los llamados líderes mundiales, han salido de ellas y por ende entonces les dan prestigio. Entonces muchos más quieren ir hacia allí. Eso ocurría pues con Atenas, pero les digo, la filosofía no tuvo sus comienzos allí. De hecho, el primer filósofo, ¿recuerdan quién fue? Hola, ¿sí? ¿Alguien me escucha? No recuerdo. Empezó la evaluación. ¿Quién fue el primer filósofo? ¿De Mileto? No, No sé. Sócrates. ¿No fue Platón? No. No fue Platón, Tales fue de Mileto. Sócrates. ¿Y Sócrates de dónde era entonces? Si Y no era de Sócrates Atenas. no era de Atenas, había llegado a Atenas, tuvo que ir a Atenas porque allí estaba el saber. Y por ejemplo ese que nombraron, que Tales de Mileto, pues fue otro sabio que no está en la categoría de filósofo, aunque pone aportes a la filosofía. Ellos hacen esos primeros pasos de la filosofía, pero sí, Profe, ¿no es Tales de Mileto? Acaba de decir que no. Profesor dirá que son sordos. No, o sea, es que cuando se busca en internet primer filósofo, que es lo que yo hice, sale de primeras, sale de Mileto. Entonces supongo que por eso también preguntó. Usted sola no, yo creo que todos lo hicimos. todos los buscaron rápido y todos cayeron rápido. Ese es el problema. La filosofía solo empieza con los filósofos y los primeros filósofos pues están en Atenas y el gran filósofo número 1 es entonces Sócrates. De hecho, él no escribió nada y todo lo que nos cuentan de él pues nos lo cuenta su discípulo y creemos que él fue fidedigno en contarnos esas cosas. Pudo que alterar algunas.
pudo que dejara de escribir otras. Todo eso pudo ocurrir. Lo que nos llegó es lo que sabemos. Y la característica del filósofo es que es un pensador, cosa que no ocurría con Tales de Mileto, porque Tales de Mileto era más un científico, solo que la relación que hay entre ciencia y filosofía en esos comienzos no estaba pues separada, y entonces por eso las confusiones a veces cuando hacemos este tipo de consultas nos colocan allí el primer filósofo Tales. Pero recuerde, antes de los filósofos existieron los sofistas y existieron los presocráticos, y dentro de los presocráticos entonces estaban los filósofos de la naturaleza, o como se les ha llamado hoy en día, o esos sabios que dan esos primeros pasos en descubrir las primeras leyes, las primeras causas, y hacen esas primeras reflexiones para atender a unas preguntas, unos interrogantes que existían allí. En el marco cultural, entonces tenemos dos culturas que se desarrollaron en este sector del Mediterráneo, y son la cultura minoica y la cultura micénica. Estos dos son los que dan ese marco cultural para el desarrollo, pero estos no eran oriundos de esta región del mundo. Ellos habían llegado allí y habían hecho pues sus asentamientos. Así que tenemos eso allí. Cuando nosotros vamos a la Biblia, al libro de Apocalipsis, nosotros podemos encontrar que en el capítulo 2, capítulo 3, el escritor bíblico escribió unas cartas a unas famosas 7 iglesias, dentro de las cuales pues se nombran ciudades griegas, ciudades-estado. Una de ellas era Corinto, nótese dónde estaba. Otra era Éfeso. ¿Qué otra estaría por allí? La de Tesalia, Tesalonicenses. Tesalónica. Esa está por aquí, en este no aparece. A ver si en este sí la vemos. No la encontramos tampoco, pero estaba. ¿Es la que dice también. Tesalia o se llama así Tesalónica? La iglesia de Tesalónica. La iglesia de Corinto. Eran ciudades que estaban desarrolladas y que tenían ese marco cultural de la época. Y tenemos entonces que esta cultura, el pueblo griego, la civilización griega tuvo diferentes momentos, y que los más antiguos, cuando llegan los que forman los asentamientos minoicos y micenos, entonces eran simples agricultores, pero que llegaron con unas costumbres, con unos idearios, y establecieron una civilización que se desarrolla con ciudades, con líderes políticos, administradores, guerreros, que desarrollan armas, y esto lleva entonces a la rivalización, y en ese contexto es donde encontramos la famosa batalla de 300, que inclusive está también en lucha contra Persia, pero en 300 lo que vemos es la lucha que había entre Esparta y Atenas, porque allí se nos dice que el líder de Esparta pidió la ayuda a Atenas para que le salvaran, le ayudaran a luchar, pero Atenas no envió el ejército, porque en Atenas estaban los sabios, y los sabios vieron o concluyeron que no era prudente, que no era sabio, que no era entendido ir a la guerra. Y eso estaba entonces en la disputa porque Atenas también tenía el contexto de que tenía que derrotar a Esparta, y si era derrotada por un enemigo, pues más fácil para Atenas. Pero ellos no vieron tampoco el peligro que posteriormente serían atacados. Tenemos entonces luego las invasiones que ellos hacen a los pueblos vecinos, que migran
para otras costas, zonas del Mediterráneo, y fundan otras colonias, y eso es el periodo clásico entonces de Grecia, donde las ciudades se establecen allí. Ese es el periodo donde se escribe la Ilíada y la Odisea de Homero. Y luego tenemos el periodo de Alejandro, el periodo helenístico, donde la cultura griega se establece en el mundo conocido, y por ende entonces también la filosofía. Aquí tenemos unos elementos que nos muestran las condiciones geográficas, las condiciones culturales que estaban presentes en ese momento. Ese mundo griego que estaba organizado en las polis tenía dificultades. Esas dificultades estaban consolidadas porque habían personas que tenían dificultades económicas, que serían convertidos en esclavos. Las ciudades como tal estaban divididas en dos partes, en la parte para los ricos y para los pobres. La parte baja sería lo que llamaríamos hoy para los pobres, las viviendas, la plaza pública, el ágora, y la parte de los ricos, de la administración, de los centros de poder, entonces la acrópolis, donde estaban esos edificios del poder, que en particular pues eran religiosos en su gran mayoría, y que luego estuvieron entonces también los del Senado en ese mismo sector. Y aquí tenemos entonces las causas que llevan a las migraciones. Ahí vemos que hay diferentes causas que están llevando a que hayan colonización de nuevos territorios, como las costas del Mar Negro, las costas de la Magna Grecia y del Mediterráneo Occidental. Vemos entonces las consecuencias que hay a nivel económico, cultural y demográfico que hay en estos sectores. Y aquí en este mapa podemos ver entonces ya en gráfico cómo fue ese proceso que se nos menciona en las anteriores presentaciones. Vemos cómo se anexaron nuevos territorios coloniales y nuevas ciudades. Y de estas ciudades también entonces empiezan a aparecer posibles sabios que se trasladan pues a Atenas, porque era el centro de la cultura. La sociedad griega, recordar, estaba establecida en la familia, donde el padre, donde el hombre de la casa era quien tenía la autoridad, la esposa, la mujer, era una esclava, por decirlo de esa manera, estaba subyugada a ella, a él, perdón, estaba supeditada a las decisiones, y aun cuando enviudaba, ni siquiera así se libraba del yugo de su esposo, porque el hijo mayor era quien la iría a gobernar de allí en adelante. Entonces, era un proceso bastante, y que algunos filósofos... Profe, y si no tenía hijo mayor, o sea, hijo hombre, ¿no? O la hija mayor también la gobernaba. no. Si no tenía hijos mayores o mujeres, estaba condenada a la desgracia. Sí. Y también si no tenía hijos, también era condenada a la desgracia, porque tener hijos y un hijo varón era lo que le daba sentido a ser mujer en esa época. Ciertamente. Pinches machistas. Sí, no está Sí. muy marcado, pero Y dentro bueno, de los eso era. filósofos vamos a encontrar entonces quienes estaban a favor de la mujer y defendían este tipo de injusticia, y quienes aprovechaban la filosofía para redoblar el machismo, por decirlo de esta manera, en el contexto cultural. Entonces, la diferenciación del vestido. Recuerden que los griegos todos usaban túnicas, pero había una diferenciación. Hoy en día, por ejemplo, hombres y mujeres usan pantalón, pero no es lo mismo el pantalón de dama que el pantalón del caballero. Hay unas diferenciaciones. Lo mismo ocurría entonces en aquella época con las famosas túnicas. Las túnicas de los hombres estaban constituidas por unos aditamentos muy diferentes a los de las mujeres, y eso les hacía entonces marcar la diferencia desde la distancia, especialmente en aquellos casos de los hombres que usaban cabello largo, que también había quienes lo usaban y quienes no. La alimentación, pues si tenías recursos, si eras de familia pudiente,
adinerada, privilegiada, pues tendrías acceso a los mejores provisiones que venían de las colonias, y quienes no, pues tenían que limitarse a lo que la clase dirigente les suministrase. Eso que estaba dado para los esclavos, para la gente de la plebe. Entonces, dicho de otra manera, para que lo entendamos así suavecito, solo entre un 10% y un 20% de la población griega eran ciudadanos, y en su mayoría, en un 99%, eran hombres. Solo una que otra mujer representada en este salto pasaba a ser ciudadana, o se le daba ese Profe. nivel. ¿Qué tenía que hacer una mujer para ser ciudadana? Porque usted decía que una que otra. O sea, ellas, ¿qué tienen de diferente a las otras? ¿Qué tiene de diferente? Te voy a dar un nombre y busca la historia de ella y entenderás la razón. Ahora se me olvidó. La tenía antes de Dele, el nombre, vamos yo la a busco darnos por la Google. diferencia. Bueno, después te lo doy porque se borró de mi mente. Bueno, Se quedó ahí. Profe, ¿volvemos a entrar cuando se acabe? No, hoy la dejamos hasta allí. Entonces vamos a quedar aquí. Entonces les decía, el 20% cuando máximo serían ciudadanos, y el resto, extranjeros, esclavos, mujeres, hijos no provenientes de la relación reconocida de la esposa, es decir, todos esos otros hijos, todos esos eran no ciudadanos. Los soldados que estaban en este rango inicialmente, solo si llegaban a ocupar cargos de poder podrían pasar a este lado. Se era ciudadano si se era un hombre descendiente de un ciudadano. Y ese es el caso que tenemos con Pablo cuando él cita en su juicio que él es ciudadano romano, y el soldado lo entiende y dice que él le costó mucho llegar a ser ciudadano romano, pero que él lo era de nacimiento, porque su papá era un ciudadano que es de Roma, porque